La Crónica, una historia, una aventura en el servicio público mexicano. El factor humano en el desarrollo del departamento fue por demás con épocas y muchos aspectos positivos y negativos, pero siempre todos y cada uno de los que llegaron para quedarse y los de paso han dejado huella y constancia de una bonita labor, siempre aportando experiencias y buenas cosas. Entre todos aquellos que ya se han ido, y mis ahora compañeros, siendo entre otros, con todo mi respeto, aprecio y cariño, mencionaré a don Julio Hernández Morales, don Jacobo Favila Jordán, ambos ya rindiendo cuentas al Eterno, compañeros y amigos que nos enseñaron lo que es la constancia y perseverancia, de que el trabajo es la mejor muestra de espíritu grandioso, Pedro Jaramillo y Albaite Puebla, el sargento Jasso, y aún más atrás, los que conocimos por su seudónimo Guillén Yanco, Darío, y sin dejar de mencionar a aquel señor, si así con toda la extensión de la palabra, el señor don César Espinosa Domínguez, Chicharrín, como sus mejores amigos y contemporáneos cariñosamente le llamaban, y quien rinde cuentas al Eterno. Gran señor que dejó escuela entre quienes lo conocimos, otro ya también y QEPD. Y de quien debo ampliamente reconocer, es aún mi maestro, pues su recuerdo me hace sentir la responsabilidad que cada individuo tiene por cumplir con sus deberes en los terrenos profesional, espiritual, moral, cultural y social. Se trata del Teniente Coronel Rubén Ramírez Echeverría. Sin olvidar a mis amigos Rodrigo, que en paz descanse, Alfonso Sánchez Chávez, mi querido amigo Poncho Hussein, recientemente fallecido, Juanito Barrera, y el único indígena ruso del departamento, Leokadioski Krusover Mauricini. Mi siempre apreciado amigo y hermano Eliseo Lugo Plata, que en septiembre del 2017 parte al cielo, a ocupar su lugar entre los inmortales, quien, siendo el jefe de prensa y comunicación, tuvo siempre la atención y entregó su amistad a la mayoría de los integrantes de la UIA. No puedo dejar de mencionar a tantos y tantos compañeros y queridos amigos como lo son Rafa Sánchez, quien fuera de ayudantía del nunca bien llorado Corps Hernández Jaimes y el cual aún se desempeña en el área de recursos humanos. Cliserio Guadarrama, quien junto con el Corps Gustavo Estrada Velázquez, integraban parte de la ayudantía del también mal llorado Corps Roberto Rubio Cordero, el comandante Luis Rivera, del entonces Departamento Vial. No podía faltar el señor don José Rivera Huesca, y su fina secretaria Rosita Fajardo, Pedro Cecín, padre e hijo y Juanito, Móndrigos, entrañables e inolvidables amigos y hermanos, con quienes compartí experiencias y momentos imborrables y nunca superados. El amigo locutor Armando Cuevas Monjardín, Héctor Cruz, hermano Engracio. Enrique Mejía Sevilla, el poeta de cabecera, quien, creo, se sigue probando en otras dependencias, sin olvidar a otra gran compañera, Lulis, el Pifas, muy querido amigo, etc. Y mi siempre recordado amigo periodista y escritor de quien tenemos el agrado de leer todavía sus amenas crónicas toluqueñas como La vecindad del 3, Barrio de San Juan Bautista, Huichila, Chencho Trovas y más, narradas en el libro de bolsillo, hace mucho tiempo, en donde hace breves remembranza del Toluca de los años 40 y años 50, mi amigo Javier Ariceaga. En fin, tantos grandes y buenos camaradas, que tuvimos y tenemos aún como excompañeros y amigos, por no dejar, y no debo hacerlo, tengo que comentar, respetuosamente, a nuestras amigas y compañeras de trabajo, quienes tuvieron que ver en el desarrollo del DIA, y por qué no decirlo, hubo también quien encontró a su pareja en este centro de trabajo y forman hoy felices hogares. Mujeres como ellas, y como todos cariñosamente les llamamos. La señora Monterrubio, pionera también, Lucy, Esther, Mary Ferrusca, señora Guadarrama, Carmelita, Emma, la señora Christie y muchas más. Vayan mis disculpas a los compañeros y compañeras si en este relato omito a algunos. Aclaro que fue mi interés mencionar aspectos importantes y trascendentales en el desarrollo interno de nuestro departamento, del cual somos protagonistas y menciono brevemente, aunque en el campo de acción se desarrollaron múltiples acciones, que sin derecho o con plena justicia, mexiquenses encabezaban invasiones, tomas de edificios públicos, marchas, bloqueos, etc., y a los que triste o penosamente habría que desalojar. Caso muy especial, como lo fueron los momentos inolvidables vividos con mis amigos Pedro y Juan José Cecincarpio, los experimentados con mi amigo Mario Pedro Elizondo Flores,
con el cual compartí el pan y la sal en momentos gratos y difíciles, y en otros no tanto. Las reuniones fraternales en el Platillo Nacional, con nuestro querido amigo Eduardo Rosado, a quien me merece mención aparte, volviendo con Mario Pedro, las aventuras en Temascaltepec, acompañando al gran señor y siempre recordado, don Pedro Cecín Salum, Ep. Amigo Mario, te saludo con respeto y aprecio. Menciono rápidamente a quienes, más que nuestros jefes, se significaron como nuestros amigos. C. Cor. Arturo Navarro Lara. Licenciado ITT Cor. Gumercindo Navarrete. Teniente Coronel Agustín Arroyo de Anda. Licenciado José Luis Hinojosa Ventura. Licenciado Arnaldo Mercado Esquivel y Licenciado Celso Cárdenas Rocha. Y de manera muy especial saludo a mis queridos jefes y amigos Rogelio Rafael Conde García y Ramiro Prior Herrera. Gracias por su desinteresado apoyo y comprensión. Prólogo. Transcurría el periodo de gobierno en el Estado de México 1969-1975 del ciudadano profesor Carlos Hank González, y siendo director de Seguridad Pública y Tránsito de esta entidad el ciudadano coronel D.M. Félix Hernández Jaimes. El Estado de México, al igual que el país entero, vivían ya una transformación y un evidente crecimiento poblacional, principalmente en la zona conurbada con la Ciudad de México, y con ello grandes demandas de servicios públicos. Es así que surge la idea de conformar un órgano, cuerpo o grupo que aportara fehacientemente el diario acontecer y desarrollo de las actividades de la comunidad mexiquense. Todo ello con un solo propósito, el de ofrecer al ciudadano gobernador un panorama que coadyuve en la solución de la problemática más y mejor, acorde a la magnitud del conflicto, y en el que gobierno y ciudadanía participen colectiva y democráticamente en las mejores soluciones a los conflictos sociales. La crónica. Fue así como, por acuerdo e iniciativa del C. Jefe del Ejecutivo Estatal, el C. Director de Seguridad Pública y Tránsito, ordena la creación de una oficina, integrada por un grupo de personas, con la capacidad y preparación para desarrollar las diligencias a ser emprendidas. Es así que en el año de 1973 se constituye la OI Oficina de Información, y para hacerse cargo de la misma es llamado el CTTE Corp. Luis Aguirre Ramírez, quien comandaría a un grupo de 7 avesados hombres, mismos que se encargarían de recorrer cada uno de los entonces 120 municipios de la entidad. Aún no se daba la creación de Cuautitlán Izcalli, mucho menos Valle de Chalco, y aún menos San José del Rincón, Bejucos y Tonanitla. El 120 lo fue apenas unos años atrás el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl. Esta oficina de información, para desarrollar sus funciones, provisionalmente ocupó un pequeño espacio, actualmente más amplio, y es ocupado por lo que hoy se conoce como Centracom Nevado, lugar desde donde surgían las órdenes y destinos de los investigadores. 1974 suplen al CTT Corp. Aguirre, en la jefatura de esta oficina, pues habría de desarrollar otras funciones al interior de la propia DSPYT. Fue llamado el entonces mayor del ejército mexicano C. Arturo Carmona, con breve estancia en el mando y, quien, en el futuro, durante el gobierno federal del licenciado Carlos Salinas de Gortari, se desempeñara como jefe del Estado Mayor Presidencial. 1975 el CTT Corp. Rubén Ramírez Echeverría, releva en el cargo de la Oficina de Información al mayor Carmona. Desde esta fecha cambia su denominación de OIA, Grupo de Información y Supervisión, GIS. Y con ello se aumenta de 7 elementos en el grupo a 17. Además, de crearse de manera provisional el Grupo DF, cubierto por solo un elemento. Bajo este mando, el grupo alcanza merecidos reconocimientos, por parte del entonces, y ya desaparecida DFS, Dirección Federal de Seguridad, así como de la Policía Judicial Federal y de Inteligencia Militar, con cuyas instancias se dieron importantes colaboraciones y participación en la investigación y búsqueda de casas de seguridad, de la también ya desaparecida Liga 23 de septiembre, lográndose positivos resultados con la detección de 3 casas de seguridad en Nezahualcóyotl, 2 en Ecatepec, una en Iztapaluca y otra más en Chalco. Estas participaciones del GIS
dieron como resultado un reconocimiento especial al gobierno del C. Profesor Hank González, quien, a 20 días, antes de entregar la gubernatura, visitó la DSPYT en cuyo patio, donde se ubica el estacionamiento de radiocomunicación y la biblioteca, don Jesús Reyes Heroles. Entregó relojes conmemorativos de su gobierno a cada uno de los integrantes del referido GIS. 1975 septiembre, inicia gestión de gobierno 1975/1981 el C. Dr. Jorge Jiménez Cantú, quien acoge con agrado la existencia del GIS. Y más aún bajo la tutela del C-Corp. Félix Hernández Jaimes, quien repite en el cargo, logrando mayores apoyos en recursos económicos y materiales para fortalecer no solo las actividades de la Policía Preventiva y Tránsito, sino también las acciones de los aún 17 elementos de campo y 7 de oficina. Dr. Jorge Jiménez Cantú. 1975/1981. 1976 Cambio momentáneo de jefatura en el GIS. Asume el cargo nuevamente el C. TT Corp. Luis Aguirre Ramírez, sin cambios importantes siguiendo la mística de trabajo anterior. Sin embargo, cambian de ubicación, trasladándose de su original base a lo que era la Oficina de Comunicación Social, es decir, frente a donde se ubicara la Unidad de Información Análisis UIA, ya que, desde esta fecha, después de estar dependiendo de la subdirección operativa atinadamente bien dirigida por el inolvidable jefe y amigo Cole, Roberto Rubio Cordero, forma parte del organigrama de la DSPYT, es decir, el GIS. Es desde ese momento el brazo derecho y estará siempre bajo el mando del titular de la DSPYT, que en la práctica siempre estuvo. 1977 asume el cargo en el GIS. El C. Mayor de Caballería D.I.M. Juan Fernando Bernal Fuentes, quien vino a innovar las acciones y actividades de lo que, a partir de su gestión, se llamaría División de Estudios y Proyectos, DIEST. Es a partir de esta nueva administración interna que se constituye el Colegio de Policía, bajo las direcciones de la licenciado Magdalena Alcántara, licenciado Manjarres y el apreciado comandante Antonio Lozano Toledo, todos ellos inolvidables amigos. Establecido provisionalmente también en el local que antes ocupara la OI Oficina de Información y que actualmente ocupa Centracom Nevado, para posteriormente establecerse en el cuartel de policía de Lerma. Es también que por estas fechas y dado el alto índice poblacional con el consecuente impacto social, bajo la tutela del jefe de esta división de estudios y proyectos, se constituye, con muy buena fortuna, el denominado Grupo PIT, Grupo Parlamentario contra la Posesión Ilegal de Tierras. Este grupo solo permaneció en actividad 13 meses, pues se integró al denominado Ejército del Trabajo, Plan Sagitario, programa creado desde el inicio de la gestión del C. Dr. Jiménez Cantú, pues, en virtud de los atinados aciertos de sus integrantes, dio paso a la creación de lo que conocimos como CRESEM, Comisión de Regularización del Suelo en el Estado de México, actualmente fusionado con AURIS, dando paso al IMEVIS, Instituto Mexiquense de la Vivienda Urbana. Bajo el cobijo de esta División de Estudios y Proyectos, y con aprobación del C subdirector operativo, tuvieron origen las órdenes y planeación de las acciones y actividades del entonces denominado Agrupamiento de Reserva de Policía del Estado de México, conocido como ARPEM. Al igual que la constitución de la CRESEM, de esta misma forma, con personal de la División de Estudios y Proyectos DIEST, se da la conformación de la Subdirección de Gobernación, instancia del Gobierno del Estado de México, que sustituiría de manera permanente a la otra Oficialía Mayor de la Gubernatura, de cuyos inicios de la nueva Subdirección de Gobernación recordamos con agrado al licenciado Fernando Solórzano Aviña como su primer funcionario al frente, de quien como sus primeros subalternos. Recordamos a los apreciables amigos Lenin Monterrubio, mi compadrito, y Juanito Aviña, entre otros. Así fue la actividad de la DIEST. Y, para cerrar este capítulo de la División de Estudios y Proyectos, es importante mencionar que el personal mantuvo importante correspondencia con otras áreas, la responsabilidad de desarrollar los programas a ejecutar en los importantes actos que en las convenciones de la Asociación Nacional de Directores de Policía y Tránsito ocurrían cada año en las diversas sedes de los estados de la República, eventos de singular relevancia, y de las que el Estado de México, a través de la DSPYTC,
logró la sede de la 21 Convención Nacional de Directores de Tránsito, cuya inauguración y desarrollo tuvo lugar en 1979 en la ciudad de Iztapan de la Sal. Eventos que posteriormente se suspendieran, ignorándose las causas. Y así transcurrieron las actividades de la 10, hasta el final de la administración del doctor Jorge Jiménez Cantú. Licenciado Alfredo del Mazo González. 1981/1985. 1981 llega así una nueva administración gubernamental en la entidad, ahora bajo la jefatura del licenciado Alfredo del Mazo González, y con él llega a la ya llamada Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito el CCAP y licenciado Juan Germán Anaya Velázquez, quien asume la titularidad de esta dirección general. Asimismo releva al mayor Juan Fernando Bernal Fuentes en la 10P licenciado en Administración de Empresas, Ramiro Prior Herrera, el cual, como es común en cada cambio de administración, suple el nombre de la 10P al DIPES, Departamento de Información, Planeación y Estadísticas. A partir de esta nueva dirección, al Departamento de Información, Planeación y Estadísticas se le da un mayor impulso en lo económico, material y humano, pues ahora su funcionamiento es con presupuesto propio, con lo cual incrementa sus actividades y aumenta, obvio, su plantilla de colaboradores. Es así que el personal de campo aumenta a un aproximado de 90, mientras que el de oficina se ve también ampliado. En los 2 años del licenciado Prior Herrera, al frente de este departamento, se trabajó muy de cerca con el director, acudiendo siempre a la cobertura de eventos especiales, como una parte importante de su estructura, sin que nunca se descuidase su principal función, la de investigar, recabar, procesar y proyectar todo lo que a lo largo y ancho del Estado de México acontecía, ya que de esta forma el gobierno del Estado tuvo siempre en tiempo y forma los datos importantes en la toma de decisiones en los distintos conflictos sociales. 1983 por presiones extrapolíticos. Sin embargo, tanto el titular de la Dirección General de Seguridad Pública y el jefe del departamento tuvieron que abandonar sus cargos. SIC. Licenciado Alfredo Baranda García. 1985/1987. Es así que además de que el jefe del Ejecutivo del Estado, licenciado Alfredo del Mazo González, deja la gubernatura para sumarse al gabinete del entonces presidente de la República, licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, y asumir el cargo titular en la CEMIP es como le releva en el cargo el señor Todo Amistad, Todo Sonrisa, el licenciado Alfredo Baranda García, quien encomienda los destinos de la DGSPYT al capitán de corbeta Jesús Antonio Buentello Medina. Este a su vez toma protesta como jefe del DIPES licenciado Sergio Lagunas Galván, hombre de reconocida trayectoria en los quehaceres políticos sociales de la entidad. El licenciado Lagunas Galván cambia de DIPES a DAI, Departamento de Análisis e Información, siguiendo así todavía una gran cadena de éxitos con los cuales el departamento a su cargo logró más importantes reconocimientos de algunas otras dependencias y con lo cual, ya anteriormente, con el licenciado Ramiro Prior Herrera, se inició, pero fue hasta en esta administración que el departamento fue trampolín y clave para la creación de otros departamentos de su tipo en las distintas dependencias de los gobiernos de los estados de la República y de las propias secretarias de la entidad mexiquense. Con ello, el licenciado Lagunas Galván, así como ganó muchos reconocimientos, también ganó antipatías, pues era mucho el poder alcanzado debido a la información que se poseía y por ello, muchos funcionarios conspiraron por tener para sí este departamento. Mención aparte merece la situación, tan especial, que en lo personal protagonicé con este mando, del cual, sin embargo, mucho aprendí y alcancé vasta experiencia profesional. Licenciado Mario Ramón Beteta Monsalve. 1987/1989. 1987 nuevo cambio de gobierno en el Estado. Releva al licenciado Alfredo Baranda García, el licenciado Mario Ramón Beteta Monsalve, y con él llega el Cor. Héctor Hernández Tello, en la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, sustituyendo al capitán de corbeta, y a su vez toma las riendas del departamento el licenciado Rosendo Duarte González, quien ratificó y superó los logros de su antecesor. El licenciado Duarte González
además de innovar la actividad investigadora del personal a su cargo, intentó cambiar también la denominación del DIA-DI, Departamento de Inteligencia, propuesta que encontró fuerte oposición tanto por funcionarios de primer nivel del CISEN como de inteligencia militar. Por tanto, hubo de rectificar y por ello, solo se intercambiaron las siglas del DAIA-DIA. Sin embargo, ello no fue motivo para que el ahora Departamento de Información y Análisis cambiara sus estrategias, y no solo eso superó, sino que además, como una manera de administrar no solo los bienes sino también de optimizar las actividades del personal y obtener de ellos capacidad de respuesta, se reubicó por zonas a los diferentes grupos de investigadores y con ello se acercó a sus lugares de vecindad y origen a la gran mayoría de los integrantes del DIA en un claro gesto de humanidad, sensibilidad y reconocimiento para con sus subalternos. 1989 una vez más por cuestiones políticas. Abandona ahora la gubernatura el licenciado Mario Ramón Beteta Monsalve, siendo su sustituto el licenciado Ignacio Pichardo Pagasa, y con él, el licenciado Joaquín Rodríguez Lugo, en la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, y consecuentemente al frente del DIA el licenciado Martín Suárez Barrera, quien intentó llevar por buen sendero la actividad del departamento, al que se le auguraba un desenlace nada prometedor. Licenciado Ignacio Pichardo Pagasa. 1989/1993. Este cambio de administración significó también un serio cambio en el desarrollo del DIA, cuyo departamento experimenta una considerable baja en el rendimiento, debido a la serie de controversias que se suscitaron entre funcionarios de primer y segundo nivel del gobierno estatal, quienes pugnaban por los servicios del departamento. 1990 el licenciado Rodríguez Lugo deja la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, pues se postula candidato a la presidencia municipal de Tlalnepantla, con lo que entra al relevo el licenciado Marcial Flores Reyes, y asume de manera interina la jefatura del DIA el licenciado Andrés Méndez Estrada, quien más que jefe del departamento se singularizó como secretario adjunto del C. Director General, por lo que, en la práctica, quien llevaba la batuta del departamento, no debo dejar de mencionar, fue el buen amigo Ignacio Chávez Durán, quien dio su mejor esfuerzo por mantener el nivel de la institución. Durante esta administración gubernamental, el DIA experimentó serias controversias, apreciándose graves cambios en lo interno, anímico, moral y laboral. Se presumía su posible desaparición, cuestión que muchos buscaban o intentaron influenciar y persuadir para que así fuera. Esta podría considerarse una de las peores épocas en la vida del departamento, que una vez en 1973, 7 experimentados hombres integraron y que no obstante en este nuevo milenio, los actuales integrantes del DIA sin perder su espíritu, ética y mística, sobreviven. Licenciado Emilio Choifet Chemor. 1993/1994. 1993 llega otro gobierno y nuevas esperanzas en la supervivencia del DIA. Asume la gubernatura el licenciado Emilio Choifet Chemor, así también llega a la Dirección General el capitán, después coronel, Alfredo Valdés Rivas, quien tenía ya designado como jefe del DIA al licenciado Martín Soto Gómez. Sin embargo, el licenciado César Camacho Quirós, en su carácter de secretario general de gobierno, designa al licenciado Rogelio Rafael Conde García, y con él, el DIA entra en una fase, ya comentada, de intensas controversias y pugnas por su titularidad. Trayecto administrativo que transcurrió, con jalas y estiras, dimes y diretes, cuyo personal, siendo el menos culpable, fue el blanco de las descargas rencorosas del alto mando. Al salir del cargo el Cor. Valdés Rivas, se fragua un nuevo cambio de gobierno, en virtud de que el licenciado Choifet Chemor acude al llamado del doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, para hacerse cargo de la SEGOV y así los entonces integrantes de la LII legislatura designa como gobernador sustituto al licenciado César Octavio Camacho Quirós. Durante este trayecto de gobierno, el departamento apreció lo más terrible que puede sucederle al personal de toda área de gobierno o empresa, cuyos jefes como auténticas aves de paso, sin un programa específico o ética moral, laboral y humano, solo cumplen con su papel de sustitutos o cumpliendo, decían, con un castigo del gobernador, y solo satisfacían sus egos y su confort. Así se suceden los cambios de 4 jefes sucesivos.
Gestión gubernamental que vino a romper con una lealtad, por siempre patrimonio del titular de la DGSPYT que nunca debió dejar de ser, pero fue. Licenciado César Octavio Camacho Quirós. 1994/1999. Ocupa el cargo en la DGSPYT el C. General D.M. Francisco Fernández y Solís, con cuyo mando es que, dada la pugna por el poder que da la información, es que a partir del Día de los Inocentes, 28 de diciembre de 1998, el departamento es dividido para dar paso a lo que a partir de ese entonces fue el Departamento de Inteligencia del Estado Mayor de esta Dirección General. Esta situación vino aún más a fortalecer los rumores externos e internos de una posible e inminente desaparición del DIA. Sin embargo, pese a todos los contratiempos de tipo político y de título personal, sobrevivió. 1999. Otro capítulo desastroso y triste concluye. A opinión de muchos, el DIA supera todas las pruebas a las que fue sometido. Llega entonces al gobierno del Estado, el licenciado Arturo Montiel Rojas, quien nombra director general de Seguridad Pública y Tránsito al licenciado Hugo Piña Luna, con fatal desenlace, pues muere en accidente aéreo, al desplomarse el helicóptero en el que junto a otros funcionarios viajaba. 2000. Con la muerte del director general, sobrevino al cargo en esta dependencia el licenciado Jorge Castañeda Espinosa de los Monteros, con poca fortuna al frente de esta y que solo permaneció por algunos meses, en tanto en la jefatura de la ya denominada UIA. Unidad de Información y Análisis de preciada categoría del otrora Gran Departamento, el C. Santiago González Sánchez, quien aunque egresado de este departamento, tuvo otros cargos en importantes estancias de gobierno tanto federal como estatal, y quien encabezara una polémica e insegura jefatura con irregularidades en la administración de la unidad así como del personal. Descuidándose así la camaradería y la amistad entre los integrantes, lo cual consecuentemente afectó en los buenos resultados para la superioridad. Además, se dieron nuevos nombramientos en la DGSPYT en las personas del licenciado Carlos Iriarte Mercado y posteriormente del técnico en computación José Luis Rivera López. Licenciado Arturo Montiel Rojas. 1999/2005. Así las actividades de la UI, aun con todo y la voluntad de todos los que la integramos, se vio un tanto mermada por situaciones extraoficiales, extrapolíticos, internos y externos, muy diferentes a las de sus primeros 10 años de existencia. Así transcurre la actividad de la UIA en el nuevo milenio. 2005 llegan las elecciones y un nuevo gobierno presidido por un gobernante joven en la figura del C. Licenciado Enrique Peña Nieto, se consuma, con nuevas y buenas perspectivas en beneficio de la comunidad del Estado de México. Licenciado Enrique Peña Nieto. 2005/2011. Es así que, con la llegada del licenciado Peña Nieto, asume el mando en la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito el vicealmirante Vilfrido Robledo Madrid, y con él llega, a la Unidad de Información y Análisis, el licenciado Julio Fernández Terán, en su carácter de encargado de despacho, y que sin embargo, cambia la denominación ahora Unidad de Análisis Criminal, y quien delega la jefatura a la licenciado Bernarda Balbuena, cuyo personaje intenta reestructurar las directrices que se habrían de seguir en lo sucesivo en el desarrollo de la UAC, ahora, asumiendo riesgosas labores de investigación del tipo criminal y delictivo, y en segundo plano lo político-social, labores estas últimas, de origen de la Unidad de Información y Análisis. El primero, demostrando voluntad y entender las privaciones y demandas del personal, muy político. La segunda, muy estricta, rayó en lo intratable, con soberbia en su actuar. Fue evidente la influencia maligna de malos compañeros, que, con rivalidades con algunos, se ocuparon de mal orientar y mal asesorar a la jefa, lo cual le ganó una total antipatía de los subordinados. SIC. Con el arribo del vicealmirante al Estado de México, es que surge la constitución de la Agencia de Seguridad Estatal ACE, dejando atrás toda una historia, toda una trayectoria en la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito.
Estos mandos dejan sus cargos. Debido a situaciones políticas y como nuevos jefes llegan el licenciado Héctor Jiménez Vaca, como titular de la ACE y como jefa de la Unidad de Análisis Criminal al licenciado Bárbara Jaloma Pérez, nos persiguen las B. Bernarda Bárbara, de quien se esperaba un mejor trato y mayor comprensión para con sus subordinados, a quienes, muchos, no les fue muy bien con su antecesora. No obstante, también fue víctima de la mala influencia de dudosos compañeros, no dejándose conocer ni conocer a cada uno de sus subordinados, que como nos trato, no merece comentario. Y así las cosas. Se nombra un nuevo titular en la ACE en la distinguida figura del licenciado Germán García Moreno Ávila, cachorro de nuestro querido amigo y hermano licenciado Germán García Moreno Beltrán, sin trascendencia. 2006-2007 se concretan nuevos cambios al interior de la ACE, donde el licenciado David Garay Maldonado se sitúa como el nuevo comisionado y cuarto en ocupar en tan solo un año dicha dependencia. No sé si mi instancia en el servicio público, como empleado de la Agencia de Seguridad Estatal o Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, haya sido buena, mala, regular. Lo que sí es una gran verdad es que no logré mi meta, pues llegaron nuevos jefes, nuevas ideas, nuevos retos y órdenes nada decentes, nada morales. Sin embargo, me alcanzó el tiempo, y las presiones de jefes por hacerse de las plazas de los viejos empelados y otorgarlos a sus afines. Por ello la decisión, sufrir un despido injustificado o un retiro digno, y vino la jubilación. Gracias a mis amigos, y a alguno que otro verdadero compañero de trabajo, gracias a mis jefes, mis amigos. Aquí termina la crónica. Consultar en los vínculos. Directores generales. Jefes de unidad. Anécdotas. También mencionaré, ¿por qué no?, a aquellos que, dentro de su seriedad, nos dieron momentos chuscos y cómicos y son entre otros, aquel pariente del periodista Juan Ruiz Gil, que no recuerdo su nombre, pero todos lo conocimos por el apodo puesto por el TTE Corp. Echeverría, el Patas Blancas, por aquellas sus inseparables botas vaqueras blancas, de quien recuerdo una anécdota. Había una cafetera antigua de 4 litros, eléctrica, que usábamos para eso, para cafés, pero el teniente coronel, en sus guardias, a veces, la usaba para calentar el agua y lavar su rastrillo, también antiguo, y que, en una ocasión, dicha cafetera dejó sin lavar y enjuagar, y nuestro amigo el Patas Blancas se sirve un sabroso café con todo y la barba, mismo que saboreó como mismísimo café de altura, hasta que, dándose cuenta de ello, por los residuos que encontró, tiró casi vomitándose. Otra anécdota fue aquella que cuando el teniente coronel Aguirre Ramírez, conocido entre sus amigos como el Zorro Plateado, estando tecleando el parte especial y general que había de entregarse al segobernador después de cada jornada, y fumándose un cigarrillo, al terminárselo, lo arroja todavía semi-encendido al bote de basura, como este contenía mucho papel del llamado cebolla, carbón, se iniciaron unas llamaradas de aquellas, que no fueron de peligro, pero hicieron tanto humo, que nuestros vecinos de abajo, los siempre heroicos bomberos, tuvieron que acudir prestos, toda vez que las oficinas en ese tiempo se encontraban, en lo que después fueron, las oficinas de Ayudantía General del C. Director General. Actualmente con la modernización del viejo e histórico edificio, ya muy cambiado el escenario. Nuestro querido amigo Héctor Morales, aquel que todos, casi, en el entonces DGSPYT, conocimos por su seudónimo de Azor, ave de rapiña, hábil, capaz en la redacción y análisis político, pero medio locuaz, quien, en más de 3 ocasiones, nos hizo reír con sus ocurrencias. El sustotote ocurrido a mi amigo y hermano Jorge Guerrero, con quien departíamos en amena charla en la mesa de guardia del DIA, cuando de improviso alguien llamó parsimoniosamente a la puerta, y Jorge, que estaba cerca, se apresura a abrir, cuál no fue nuestra sorpresa y el gritotote que pegó Jorge, pues aquel que llamaba a la puerta era nada menos que un elemento de ayudantía al que conocíamos como el cadete, quien traía puesto un traje de prueba para los heroicos bomberos, tipo astronauta. Todo blanco y de material entre metálico o aluminio y con un sonido gutural, que válganos la expresión. Bueno, el cuento es que el pobre Jorge,
se llevó el susto de su vida, mientras nosotros no parábamos de reír, pero de veras. Otra del cadete. En cierta ocasión nos encontrábamos realizando algunos recortes periodísticos para su análisis y entrega a la superioridad. Para ello, el T.T. Corp. Arroyo de Anda, como todos saben, luce una cabeza brillante, por aquello de la calva y el cadete, que se ubicaba detrás de él y yo más atrás. A los lados en otra fila estaban el sargento Jasso y otros que escapan a mi recuerdo. Sucedió entonces que en esos momentos en que todo ser humano tiene sus lapsus brutes o momentos en que está uno en un lugar, pero la mente está lejos de allí. Bueno, sucedió que el cadete observaba muy detenidamente el vuelo de una mosca que planeaba y sobrevolaba en torno de la cabeza del teniente coronel Arroyo, cuando dicho insecto decide aterrizar en la pelona de nuestro personaje y sin más, el cadete aplica al teniente coronel el tratamiento de político en malos pasos, le zorraja sonoro periodicazo, en plena calva, con tan mala suerte que todo paso, el enojo, y con justa razón de nuestro amigo militar, y todavía la cínica actitud del cadete, enojado por no haber matado el insecto que hábilmente escapó. La de nuestro amigo Estopier, pariente del Pifas, que junto con su compañero de guardia el estafeta Pedro Medina o Molina, no recuerdo su apellido, le dio por celebrar su cumpleaños, y se pusieron santa borrachera, que cuando el jefe del departamento, en ese entonces de manera interina la cubría el teniente coronel Agustín Arroyo de Anda, para saber alguna novedad, llamaba y llamaba vía telefónica al departamento. Sin embargo, nuestros compañeros, para no ser interrumpidos en su fiesta personal, y considerando que era un sábado y de noche pues cubrían su guardia de fin de semana, descolgaron los auriculares y solo se concretaban en decir, Casa Díaz, una supuesta carnicería de quién sabe o dónde, o que se inventaron. Claro, la situación no iba a quedar así, habría que investigar qué sucedía, y fue que el T.T. Corp. pidió auxilio a la subdirección operativa para que subieran a ver qué ocurría, y pues ya se han de imaginar lo que pasó, los muchachos tuvieron su correctivo disciplinario, pero, eso sí, de que se dieron la gran fiesta se la dieron, hasta quedar fanfaros. Muchas anécdotas pudiésemos contar, como las concurrencias los viernes sociales al Platillo Nacional, la Flor de Tenancingo, el Chapeado y otros antros famosos por aquellos años. O como los cuentos de las escobas, que barrían solas, o las máquinas de escribir que trabajaban por sí solas, o sombras que se movían en los pasillos de lo que fuera el pasillo principal de la Dirección General con la ayudantía, jurídico, UIA, comunicación social y Estado Mayor, pero no acabaríamos. El autor. José Herón Ayala Romero. Nació en el humilde pueblo de Ucareo, municipio de Sinapecuaro, estado de Michoacán, el 1 de agosto de 1955. Su infancia tuvo su lugar en su pueblo natal y la Ciudad de México, a donde su padre, Herón Ayala, junto a su familia los llevó a radicar en busca de mejoras económicas. Fue hasta ya entrada su etapa de adulto, que terminó sus estudios de preparatoria y bachillerato, y ya con un empleo formal. La lectura fue siempre uno de sus principales motivos para un desarrollo en la vida, distinguiéndose siempre en la primaria y secundaria como un alumno destacado y al que sus maestros, por su excelente lectura, siempre pasaban al pódium para leer los libros durante la clase. Un asiduo lector de libros, lo que lo llevó a amar la lectura y los buenos libros. Otras obras o ensayos. México, propiedad de partidos políticos 2005. El Neófito 1998. Grupo Social Políticos 1994. Los textos íntegros son propiedad del autor, las fotografías han sido descargadas de Internet, por tal los derechos de autor, a quien corresponda. Autor. Amudiel, Dux. Gestión de proyectos editoriales. Sekhmet, Bastet. Asesor de edición y revisión. Título original del libro La Crónica. Parvis Editores 2012. Comentario y sugerencias. Diseño, Bastet Sekhmet. Fotografía de portada, H. Rafael Ayala Dávalos. Composición, Carito Miranda.
Editor, Kembly M. Ayala. Copyright 2010/2017 Kembly M. Ayala. Der Copyright 2010 Parvis Editores, Imprenta Libre. Ant. Carretera México-Pachuca KM. 23.5 Colonia San Juan Alcahuacán, código postal 55000 Ecatepec de Morelos, México. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, sea este eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la previa autorización del editor. ISBN en trámite, librería. ISBN en trámite, FCE. Impreso en México, Printed in México. El centro de tesis, documentos, publicaciones y recursos educativos más amplio de la red.